Bueno, como veníamos trabajando, recuerden que lo que hicimos fue en la base de datos, la que estaba como certificación, y otra que teníamos acá como una opción distinta, lo que hicimos fue ponerla como otro y luego agregar la columna otro cual para hacerlo. Vamos a seguir mirando, por ejemplo, voy a hacer otra, vamos a hacer otra. Recuerden que ya les había indicado que solamente se puede hacer esto de copiar y pegar y solamente cambiar la variable cuando las preguntas, en este caso que son 180, cuando la variable me dan el tope de encuesta, que eran 180, 180. Recuerden que les dije que las que pusimos en amarillo, como no me da 180, esas son las que no podemos hacer copiando y pegando, sino que hay que volver a seleccionar la base de datos. Listo. Entonces, copié y pegué esta para cambiar tipo de educación por la siguiente variable, el educativo. Ah, bueno, para recordarles. Entonces, acá habíamos mencionado que cuando es otro, se agrega una columna, que fue lo que hice acá, agregar otra columna para poner el otro en otra parte. Listo. Y que solamente se muestra qué dijeron en otro cuando es representativo. En este caso es un 1%, que no sería representativo. Pero si me da un 10%, un 15%, si se hace obligatorio hacer otra tablita solamente para el otro y otro gráfico solamente para el otro. Un gráfico dentro de esta tabla, entonces selecciono la tabla, aquí en analizar aparece gráfico dinámico y ustedes, bueno, para este tipo de información vamos a utilizar las columnas agrupadas, porque debemos de representar las dos variables en una sola gráfica que se pueda ver. Si yo utilizo, voy a poner una inadecuada para que miren la diferencia. La normalita, la de siempre, que es esta. No se me ven los porcentajes, el FR, que son los porcentajes, no se alcanzan a percibir. Porque en este caso solamente hay una sola escala que es de 0 a 140. Y el 1%, por ejemplo, el 1 representa el 100%, o sea que salta del 0 al 20 y aquí quedan todos los de porcentaje. Es decir, que son dos variables distintas que no podemos representar una al lado de la otra, porque tendría que haber dos ejes. Hay varias maneras entonces de mostrarla. Primero, podemos utilizar, voy a cambiar este tipo de gráfica, cambiar tipo de gráfico, la columna agrupada, que es la más adecuada, la que yo utilizaría. Y simplemente ustedes aquí seleccionan, aquí seleccioné frecuencia absoluta. Le agrego las etiquetas de datos, ¿cierto? Para que se observen, para que se vean, o le pongo llamada de datos o lo resalto. Yo busco siempre la manera de resaltarlo. En este caso selecciono las etiquetas y las resalto. Miren que ahí se logra ver. Si yo quiero, en este caso es que en Medellín y Bello quedaron muy por encima de las otras, entonces no se alcanza a ver ni siquiera la barrita. Si yo quiero agregar el porcentaje, me voy con esta partecita aquí arribita, donde ya ahí tomé el color rojo, que no en todas se ve, de la gráfica. ¿Qué representa? El rojo representa la frecuencia relativa porcentual. Entonces me vengo aquí, se me perdió, vuelvo y lo intento, ahí está. Clic derecho, agregar etiquetas de datos, y me queda en la parte superior. Y le pongo aquí para que se logre ver, te la selecciono y le pongo acá en formato a la etiqueta para que se logre ver. Miren que entonces me están quedando como encima. Ustedes pueden personalizar el gráfico. A mí particularmente estas líneas no me gustan porque siento que me satura el gráfico y me gusta que se vea lo más limpio posible. Yo no utilizaría el eje, por ejemplo, yo trato que mi gráfico esté lo más limpio posible, pero igual ustedes tienen la libertad también de hacer infográficos. Otra manera de representar, y no utilizando un gráfico, recuerden que el gráfico no es la única manera de representar los datos. Ustedes pueden buscar un mapa del Valle de Aburrá y ubicar los porcentajes y las cantidades en un mapa. No tiene que ser el típico gráfico. Bien, si yo quiero mover solamente esta, miren, si yo la selecciono una vez, quedan todas seleccionadas. Si selecciono otra vez, quedó solamente esta que está aquí. La pueden subir un poco para que de pronto no queden montada una encima de la otra. Y miren que empiezan a moverlas. Listo, como para que no queden ahí montadas y se logren ver las dos. Bueno, todo gráfico debe tener título. O sea, venimos acá y le doy título del gráfico. En este caso sería lugar de residencia. Bueno, cuando estamos ya graficando, si este fuera el gráfico para la presentación final, tienen que poner la pregunta tal cual como en el formulario. Lugar de residencia. Listo, bien.
Otra cosita, a los gráficos se les debe quitar los botones del campo. Entonces le doy clic derecho a la opción ocultar botones del campo y miren que se fue. Ahí se ocultó solamente de la parte de abajo. Si yo le digo que todos los botones, pues irían todos como para que el gráfico quede normalito, como que si fuera un gráfico, porque ustedes no van a estar moviéndolo, sino que de aquí lo copian y lo pegan en PowerPoint. Repito, ustedes pueden hacer infográficos, le doy ideas. Acabo de utilizar un mapa. En género, pone una carita, una niña, un niñito, pues una figura de niño y niño y también lo pueden hacer. Ya que en educación ustedes pueden mirar. La idea tampoco es que todos lo llenen con infográfico para que no sea tan informal, sino que mezclen entre gráfico e infográfico de tal manera que se vea agradable. Voy a poner un ejemplo distinto de lo que estamos haciendo aquí con la pregunta número 7. Me voy a saltar a la pregunta número 7. ¿Qué piensa de la educación virtual? Y ya teníamos como referencia usar, seleccionar más de una opción. Al igual que la pregunta número 8 y 9, que eran ventajas y desventajas, donde podían seleccionar 3 opciones. Es el proceso de cero para que miren. Si estoy aquí y quiero la tabla dinámica desde aquí, no, tabla, insertar, tabla dinámica, el rango de datos sería la base de datos, que también le pueden poner un nombre para no estarnos seleccionando todo esto, aunque yo hago seleccionado rápido con Control Shift, direccional hacia un lado y luego hacia abajo, y ya tengo todo seleccionado. Si no le ponemos nombre en el cuadro de nombre aquí y ya solamente es escribir lo que. Acá entonces tenemos la tabla dinámica número 6 y la vamos a hacer para la pregunta número 7, que son ventajas. Perdón, ¿qué piensa la? Vamos a coger la número 8, que son ventajas. Entonces miren todo lo que me sale. Y resulta que en mi formulario, ahí lo están observando, que en el formulario que teníamos nosotros, pues las opciones eran, venga aquí, yo llego a la pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 opciones. Cuando me vengo a la tabla dinámica, cuando volvemos a la tabla dinámica en Excel, nos damos cuenta, voy a seleccionar para que me diga cuántas me están apareciendo. Me están apareciendo 26 opciones diferentes. ¿Por qué? Porque si alguien dijo ahorro de dinero, voy a hacerlo más fácil con la pregunta número 7. ¿Qué piensa la educación virtual? Esta tenía nada más 4 opciones, que eran 5 opciones. Es fácil, es difícil, es complejo, es didáctico, es práctico. 5 opciones. Pero cuando nos venimos para acá, Excel generó 10. Y ustedes no nos interesa que nos diga cuántas variaciones hubo, sino que me contabilice cuánto fue el total de complejo, cuánto fue el total de didáctico, de práctico. Cuando vengo a valores, les muestro, vamos a ordenar de mayor a menor, perdón, de menor a mayor. Y miren lo que me está diciendo, que 70 dijeron es difícil, pero entonces es difícil y dieron también que es complejo. Pero aquí en es difícil, se están quedando por fuera, este es difícil de aquí, a ver dónde más, es difícil de aquí, que hay 5, es difícil de aquí, que hay otros 5, es difícil de aquí, que hay otros, que hay 1. O sea que hay datos que no se están reflejando. Yo necesito saber cuánto fue el total de difícil, en total. ¿Cuántos dijeron es complejo? En total. ¿Cuánto dijeron es práctico? En total. Eso es lo que yo les decía, que a veces en Google Drive, cuando lo hacemos directamente desde allá, fue muy rico porque nos genera mucha parte de la tabulación, pero también se nos vuelve un poquito complejo cuando las preguntas son de múltiple respuesta, que es el caso de qué piensa la educación virtual, porque él me las junta. Es decir, si Naida, vamos a suponer que esta encuesta la llené yo. Naida, que es de la ciudad de Medellín, que es femenino, que tiene 24 años, ojalá, vamos a suponer que tiene 24 años, que está en institución pública, que es profesional, que está en estrato 3, 4. Dice que es complejo, pero es didáctico, ¿cierto? Quiere decir que es complejo, debió haber quedado en una columna, y es didáctico, debió haber quedado en otra, para que él no me lo tomara como una opción diferente de respuesta. Cuando llego a esta partecita, hago un truquito, voy a agregar un poquito más de columnas. Y el truquito que hago, voy a copiar y a pegar nuevamente para que me conserve, para conservar como esta. Igual después las voy a eliminar. Y esto que está aquí, lo voy a separar. ¿Cómo separo? Google Drive utilizó la coma para separar un criterio del otro.
Entonces me vengo a datos, texto en columna, delimitados por, miren acá, esto voy a separar, ¿sí? Y lo que utilizamos como separador fue la coma. Entonces mire que aquí en la vista previa ya me mostró cómo me los va a cambiar, ¿sí? Voy a finalizar de una vez. Y miren lo que ha hecho Excel. Me ha separado, es complejo de es didáctico, es difícil de es complejo de es práctico y así cada uno. Pero si yo llevo hasta una tabla dinámica, cada columna debe tener títulos, si no Excel no me deja trabajar. Así que debería primero ponerle un título a cada uno. Pero punto 1, ¿qué piensa la educación virtual? Y meto entre paréntesis complejo. O sea que aquí solamente van a quedar todos los complejos. ¿Qué piensa la educación virtual? Aquí sería no complejo, sino difícil. Me faltó la tilde. Bueno, ustedes lo organizan. Ah, bueno, pero aquí tengo difícil, complejo. Este sería el punto 2. Bueno, aquí no había la opción otro cual, entonces hasta ahí llega. Bien. ¿Cuál es la tareita maluca? Que nos toca empezar a poner, por ejemplo, aquí solamente van las de difícil. Entonces, quito. Aquí irían las de complejo. Entonces, lo que toca es, por ejemplo, didáctico no va aquí. Si es didáctico no iría aquí, sino que tendría que ir acá. Si es complejo no iría aquí, sino que tendría que ir acá. Hacer esto manual puede convertirse en algo fastidioso, cansón, pero pues yo también hago una función sí, que le hago a cada una para hacer como el proceso. Pero no quiero pues como ponerlos aquí a molestar con funciones, aunque sí creo que sería un poquito más sencillo. Esta tarea puede quitar mucho tiempo, pero es parte de la depuración de la base de datos que ustedes deben de hacer. ¿Para qué hacemos esto? Voy a hacer una muestra chiquita aquí más adelante. Yo las organizo nada más estas poquiticas, 14 nada más, en una hoja distinta. Las voy a organizar. Y entonces voy a ubicar cada una donde va, para no tener que hacer con todas las que están ahí con las 280, que me puede tomar más tiempo. Voy a hacer una tabla dinámica con esto para que ustedes miren. Voy a suponer que aquí están todas, apenas utilicé 14 como ejemplo para no extender el video, porque puede tomar tiempito hacer todo eso, entonces por eso lo hice así. Entonces digamos que en este caso todas irían a valores. Me dice que hay 9 difícil, que hay 13 complejo, que hay 2 práctico. Ahorita miramos y cuál me falta. Me vengo acá a valores y ahí lo tengo. Cuando ustedes van a hacer la tabla, no puede aparecer así. ¿Qué piensa difícil? ¿Qué? No. Nos toca entonces quitarle esto para que aparezca tal cual como en la encuesta. De hecho, está la palabra es difícil. Tiene que aparecer como es difícil. Lo mismo en esta que está acá. Es complejo. Es complejo. O sea que ustedes tienen que verificar que aparezcan los nombres tal cual como está en la encuesta. Listo. De hecho, aquí no tuvimos dificultad para hacer tablitas porque eran variables de única respuesta. Entonces simplemente llevar a fila valores y hacerlo. Cuando yo tengo una pregunta de múltiple respuesta, me veo en la obligación de hacer por aparte mi trabajo, empezar a modificar cosas. Entonces aquí cuando dice que es complejo, o sea que no me va a permitir ordenar, tendré que hacer todo eso yo por aparte. Entonces yo le doy clic derecho, pegado especial 1, 2, 3 y ya trabajo sobre estos valores. Bueno, ahí me equivoqué escribiendo el título, pero bueno, digamos que eso se puede corregir. Frecuencia absoluta y para sacar el porcentaje. En este momento yo seleccioné de la base de datos nada más una muestrica pequeña de 14. Es decir, que vamos a decir que la muestra es de 14, ¿cierto? Muestra es igual a 14. Por el número de respuesta que se obtuvo, acá es distinto. Vamos a mirar, ya les cuento. El número de respuesta que yo obtuve, al sumarla, me da 28. Así que respuestas es igual a 28. Listo. ¿Sobre quién debo de trabajar? Si sobre la muestra o sobre el número de respuesta.
Entonces, normalmente cuando yo hago el ejercicio, todos me contestan, si yo hago esta frecuencia relativa porcentaje de que es de la muestra, entonces digo que es igual, divido el número de respuestas sobre el número de encuestados, que sería 14, ¿sí? Cuando lo hago sobre la muestra. Arrastro, le doy por ciento y autosumo, y miren que no me está dando el 100%, me está dando el 200, porque obligué a que todo el mundo contestara 2 respuestas. Acá tengo, por ejemplo, frecuencia relativa a porcentaje, pero sobre el número de respuestas. Entonces resulta que el número de respuestas lo voy a dividir sobre el total de respuestas, que fueron 28. Le doy F4 para que me deje arrastrar. Arrastro. Lo convierto a por ciento y lo autosumo. Resulta que normalmente la gente cree, cuando yo les pregunto cuál está bueno, me dicen que está buena esta, porque les da el 100%. Entonces suponen que si al 100% está correcto. Pero resulta, voy a organizar esta base de datos en orden personalizado, por frecuencia absoluta, de la mayor a la menor. Que me quede, es complejo que voy primera. Entonces yo les pregunto, no hay a quien preguntarle, pero lo que ustedes me responden normalmente, ¿qué es lo que respondieron? Cuando yo les digo que me hagan este análisis, ¿qué dicen? Ustedes dicen, profe, que el 46% de las personas encuestadas piensan que la educación virtual es compleja. Y les digo yo que es falso. Porque si yo calculo el 46% del total de encuestados, que son 14, vamos a hacerlo. Entonces que yo este 46%, 14 que tengo aquí, lo multiplico por 46%, me va a decir que corresponde a 6 personas. Y resulta que eso es falso. ¿Por cuántas personas me dijeron que era complejo? 13. Y de hecho, les voy a mostrar acá en los resultados que me hace, aquí lo están viendo, que me hace Google Drive. Cuando yo veo los resultados que me arroja Google Drive, me doy cuenta que Google Drive me está indicando que es complejo, representa el 74%. Y que fueron 134 personas que dijeron. Y si yo sumo esto que ustedes están viendo acá, no me está dando el 100%. Y yo digo, ¿quiénes desarrollan estas aplicaciones? Pues los más tesos. Y si ellos están diciendo que debo hacerlo sobre la muestra, pues yo, Naida, lo hago sobre la muestra. Y no solamente me lo muestra Google Drive. Si yo me vengo también al observatorio de e-commerce, esta la hicieron para el 2019, es la más actualizada que hay, que hicieron aquí en Colombia. Y por ejemplo, miren que esto era lo que les estaba contando ahorita, que no tienen que hacer un gráfico, pueden hacer algo como un mapeo, una especie de mapeo. Acá, por ejemplo, frecuencia de uso de internet. Si usted dice que lo utiliza todos los días, no puede decir que también lo utiliza al menos una vez a la semana, porque es que es de única respuesta. Y miren acá, a ver si se alcanza a mirar mejor. Dice, ¿con qué frecuencia utiliza internet? Única respuesta, respuesta única. Como es respuesta única, si usted viene y suma esto, le va a dar el 100%. Pero en la pregunta, ¿cuál de los siguientes dispositivos utiliza? A ver, que me está tapando. ¿Cuál de los siguientes dispositivos utiliza para acceder a internet? Respuesta múltiple, o sea que usted puede decir que utiliza el computador, que utiliza el televisor inteligente, que utiliza la tablet. O sea, puede escoger varias opciones. Miren que como son de varias opciones, cuando usted viene y suma aquí no le da el 100%. O sea que esa ideología que solamente está bueno si nos da el 100% está equivocada. Nos da el 100% solo si es de única respuesta. Cuando es de múltiple respuesta, no nos da el 100%. Esta investigación que fue hecha por el Observatorio de e-commerce en Colombia, que me imagino el grado de responsabilidad y el grado de compromiso con el que hacen estas investigaciones, y fue la empresa Consultoría Nacional de Colombia. Me imagino con el grado de responsabilidad que lo hacen, que no vamos a esperar que van a cometer un error tan garrafal como ese. Entonces yo prefiero pensar que es incorrecto hacerlo que me dé el 100%. Entonces, también aquí no me está dando el 100%. Esta pregunta que era de las ventajas, miren, tengo aquí 81, tengo acá 63, tengo acá 50%, o sea, ya hace rato pasé el 100%. Y lo mismo aquí, que esta, de alguna manera, es incorrecta. ¿Por qué? Alguien me podrá decir, no, es que las dos, todo depende de cómo se interprete. O sea, que si usted viene y me dice, es que
Del total de respuestas que se obtuvo de la muestra o del número de personas encuestados, el total de respuestas que es 28, el 46% hizo mención a es complejo. Digamos que está bien interpretado. Pero cuando usted va a hacer una inferencia en investigación de mercados, la inferencia lo que hace es representar, hacer posible que la muestra se pueda totalizar o llevar a esa población. Por eso establece unos rangos con el margen de error, que ya no dice es que el 50% dijo, sino que establece un rango porque hay un margen de error. De la única manera que no hay un margen de error es cuando yo hago un censo. Y para las empresas a veces queda un poquito complejo cuando tenemos bases de datos muy grandes o la población es muy grande, hacer un censo. Sí se puede hacer porque el DANE hace censo. Y probablemente muchas empresas tomen por decisión hacer un censo en su empresa con su base de datos que tienen. Un ejemplo, cuando están bien organizados, cuando están estructurados y cuando tienen el dinero para pagar para un censo. Pero si la empresa va a hacer una investigación y va a tomar una muestra, que es lo que normalmente se hace, usted con la inferencia lo que logra es llevar lo que usted infiere de esta muestra, lo que usted analiza, los hallazgos que usted encuentra de la muestra, poderlo representar en esa población, pero no en un dato exacto, sino en un margen, en un rango, porque estamos hablando de que hay un margen de error. Puede ser del 5, puede ser del 2%, del 3%, pero lo que normalmente se utiliza en el mercado es el 5%. Hay casos donde a veces es difícil la población y se puede llegar hasta un 9%, 7%. Creo pues que esa es como la información correcta. Pero entonces, usted no me puede representar, llevar, si usted lo que está haciendo es hablarme de personas encuestadas en una muestra que van a representarse en una población, ¿por qué voy a utilizar el número de respuesta y no el número de personas encuestadas? ¿Cuánto representa este 46%? Entonces dicen, ve, que el 46% de las personas encuestadas es lo que normalmente uno espera decir. No decir, es que eran 14 personas encuestadas, pero obtuvimos 28 respuestas. Es que no necesariamente es lo que estamos esperando oír. Y en nuestro caso más aún porque nosotros pusimos obligatorio que nos seleccionaran 2 de respuesta, o sea que obligatoriamente nos tiene que dar el 200%. Es decir, que cada persona escogió 2 opciones porque lo obligamos a que lo hiciera. Porque eso era lo que queríamos encontrar. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a decir que el 93% de las personas dijo que era complejo. Y el 93% representa 13 personas que están aquí de 14 que fueron en total. Muestro de dónde sale esto y por qué se tiene que hacer así. Es decir, que cuando la pregunta es de múltiple respuesta, a nosotros nos toca hacer el trabajo. Bien sea para que lo hagamos con la muestra o con la frecuencia relativa. Yo lo haría con la frecuencia, con la muestra. Yo, Naida, así lo he visto en todas las investigaciones que he analizado y que les doy a ustedes como ejemplo. Entonces ya ustedes sobre esto es que vendrían a graficar, porque si lo hacemos sobre la tabla dinámica inicial, no me deja, porque lo ideal es copiarse la informacióncita abajo y hacerle nosotros mismos de manera manual como el proceso. Bien, no los voy a enredar con más información porque vamos a ir haciendo una cosita a la vez. Entonces, aquí, en nivel educativo no hay problema. Aquí en esta era la única respuesta. Se ponía acá. Ahí estaba, ¿cierto? Aquí no teníamos la opción otro. Entonces lo que ustedes van a hacer es separarlos, que donde diga complejo solamente diga complejo, donde diga, aquí sería solamente los de complejo, que está, es difícil, es complejo. Entonces en esta columna van a quedar solamente los de es difícil. Aquí van a quedar solamente los de es complejo. ¿Listo? Acá van a quedar solamente los de es práctico, es didáctico. Y aquí por último los de es fácil. Con esa siguiente pregunta que tenemos acá, que es la de ventajas, tenemos que hacer el mismo proceso, con una diferencia que aquí teníamos la opción otro cual. Y resulta que voy a mirar en la tabla dinámica, hay que hacerla para poder mirar qué fue el error que tuvimos. Miremosla, para poderla analizar. Es la pregunta número 8, ventajas. Miren el montón de ventajas que me salen. Resulta que tienen que mirar aquí cuáles no estaban en el cuestionario para convertirlas en un otro y llenarlas, por ejemplo, poner aquí la opción 7.8. No sé qué, supongo que sea 8.6, por ejemplo. 8.7 porque habían 6 opciones, que sea la opción otro. Y aquí llenan, pueden poner todos los que dijeron otro, en una columna aparte.
¿Para qué? Porque recuerden que no podemos, si en nuestra encuesta, vuelvo y les muestro, para que me entiendan un poco, si en nuestra encuesta, miren, lo que pasa es que cuando vengo aquí a las ventajas, me aparece, no encuentro otra ventaja. Otra persona dijo que no encontraba otra ventaja. Dijo que ninguna, que no veía más ventajas, que la conectividad no es óptima, pero esta nosotros no la teníamos en nuestras opciones. Es mejor para los profesores, disciplina, no la teníamos dentro de nuestras opciones como ventaja. Entonces, todas estas van agrupadas en otro. Entonces, deben aparecer como un otro y al ladito del otro ponemos cuál fue el otro. En este momento voy a dejar el video hasta aquí para que no nos quede tan largo. Miramos, aunque ya les mostré un poquito de cómo se trabajan las variables cuando son de múltiple respuesta, vamos a mirar cómo trabajamos las preguntas de escalas de Likert, que son las de aceptación que teníamos en un objetivo, y vamos a ver cómo trabajamos las cuantitativas. Pero entonces tenemos que tener, para hacer eso, la base de datos tiene que estar depurada por completo. Pero hay que hacer todo el proceso para ver qué se puede eliminar o qué podríamos eliminar. Compañeritos, muchas gracias. Espero no haya sido tan confuso todo lo que les expliqué.